El depredador más temido del Ártico, temido por todos los demás, el oso polar. Después de un aterrizaje forzoso, debido a un fallo en el helicóptero, Sergei Ananov se encontró muy cerca de las poderosas mandíbulas de este temible animal. Durante su tortuosa odisea de 2 días en el Ártico, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte. Este es el terrorífico ataque de un oso polar a Sergei Ananov. Bienvenidos a Bestias Asesinas. Siendo el mamífero terrestre carnívoro más grande de nuestro planeta, los osos polares son imparables. No tienen enemigos conocidos aparte de sus propios congéneres y humanos armados. Son rápidos, fuertes, excelentes nadadores y cazadores natos. Aunque los ataques a humanos son raros, ha habido varios casos en el pasado donde osos polares han cazado y matado a personas. Después de haber establecido 5 récords mundiales de vuelo, Sergei pensó en enfrentarse a un nuevo desafío. Esa conocida llamada de aventura no lo dejaba en paz y se volvía más fuerte por las noches. Pero esta vez, Sergei quería algo especial, algo que lo diferenciara de los demás y quedara como su legado. En 2013, Sergei rompió 2 récords mundiales que habían estado vigentes por más de 50 años. Voló con el helicóptero Robinson R-22 una distancia de 1.232 kilómetros desde Moscú hasta Ufa, rompiendo el récord de la mayor distancia sin aterrizar. Luego estableció el récord para la mayor distancia en un circuito cerrado, recorriendo 1.062 kilómetros en Moscú. Algunas personas simplemente son únicas. El depredador más temido del Ártico, temido por todos los demás. Son aquellos cuyo pecho arde con pasión. Las personas que intentan atrapar rayos en botellas. Estos hombres querían ser los primeros en algo en particular. Sin duda, Sergei era uno de ellos. Quería ser el primero en dar la vuelta al mundo en solitario en un helicóptero pequeño que pesara menos de 1 tonelada métrica. Hasta ese momento, solo había habido un intento exitoso de circunnavegar el mundo en helicóptero. Pero en ese vuelo, un avión de apoyo acompañó al helicóptero principal, llevando combustible adicional y suministros para evitar problemas. Además, ese viaje se realizó en un helicóptero más grande y robusto. En cambio, el R-22 era una pequeña aeronave, generalmente usada para entrenamientos y patrullajes, tareas minúsculas comparadas con dar la vuelta al mundo. Decir que esto era un reto sería quedarse corto. Incluso suena un poco absurdo. Había una razón por la que nadie lo había intentado antes. El 13 de junio de 2015, Sergei despegó de un aeródromo en Shevalino, Rusia, cerca de Moscú. Esperaba un viaje sin complicaciones, y así comenzó su misión de circunnavegar el globo. La primera etapa lo llevó a través de Siberia y después de solo 6 días de vuelo llegó a Yakutsk. Para entonces, ya había acumulado más de 55 horas de vuelo y más de 8.500 kilómetros. Finalmente, Sergei llegó a Canadá y cruzó el estrecho de Hudson hacia Iqaluit y luego hacia los territorios del noroeste. El depredador más temido del Ártico, ese que todos los demás temen, la capital de los Inuit. Esa mañana, Sergei tenía planes de volar a Groenlandia. Pero algo andaba mal con el clima. Sin embargo, a él no le importaba mucho. Después de todo, pensaba que ya casi llegaba a su destino. Pero de repente, todo comenzó a salir mal. Mientras volaba sobre ese estrecho mar helado entre Canadá y Groenlandia, conocido como el Estrecho de Davis, el helicóptero de Sergei tuvo una avería. Un espeso banco de niebla le dificultaba ver. Lo único que podía escuchar era un sonido preocupante, un tartamudeo que retumbaba en el inmenso silencio del Ártico. Conocía su helicóptero al dedillo y supo al instante que algo no iba bien. La correa que conectaba el motor con las palas del rotor se había roto. Al ver cómo el manómetro bajaba rápidamente, palideció. La velocidad del helicóptero bajó muchísimo y empezó a caer a una velocidad de más o menos 5 metros por segundo. Sergei trató de dirigirse hacia una placa de hielo del tamaño de una cancha de baloncesto. Sin embargo, se dio cuenta de que no iba a lograrlo. Dirigió el helicóptero hacia un lado, inclinándolo a la izquierda para golpear las aguas congeladas con las palas del rotor e intentar deslizarse de forma segura sobre la superficie. Gracias a sus habilidades como piloto, aterrizó sin sufrir daños. Pero cuando el agua empezó a entrar, rápidamente le llegó hasta el pecho.
Supo que tenía que actuar rápido y agarró lo más esencial que pudo, una balsa salvavidas que sacó con todas sus fuerzas. Nadó hasta la superficie y hacia la placa de hielo más cercana, empapado hasta los huesos. Solo y en medio de la nada, Sergei estaba en el peor lugar imaginable dentro del reino del rey ártico. Sus ojos se desplazaban desde el trozo de hielo flotante hacia las agitadas aguas del estrecho de Davis. Un destello de arrepentimiento lo invadió. Sergei quería castigarse por sus errores, pero eso no tenía sentido ahora. Tenía que actuar. Infló la balsa y se acostó debajo de ella para protegerse del viento. Pronto comenzó a sentir los efectos de la hipotermia y Sergei se dio cuenta de que su única opción era esperar ser rescatado. Afortunadamente, su amigo, un hombre ruso-americano llamado Andrei Kaplan, seguía el viaje de Sergei en línea y pudo alertar a un piloto amigo en Moscú. Este último inició una cadena de rescate y contactó al Centro de Coordinación de Rescate Conjunto en Halifax, Nueva Escocia. Poco después, 2 aviones Hércules C-130 comenzaron a buscar a Sergei. Sin embargo, el piloto ruso de mediana edad no sabía nada de todo esto. Solo podía esperar que su GPS hubiera transmitido su posición antes de hundirse en las frías profundidades del Ártico. Pero por importante que fuera el GPS, era el menor de los problemas de Sergei en ese momento. Sin que él lo supiera, un peligro se cernía cerca. Un oso polar de casi 3 metros olfateaba el aire, buscando el aroma de su próxima presa. El imponente animal estaba bien familiarizado con el aroma de un cadáver de ballena o de una foca que se movía bajo el hielo. Sin embargo, esta vez percibió el olor inusual de un ruso indefenso varado en un trozo de hielo flotante. Después de pasar casi 4 horas en el hielo, Sergei conservaba su energía en la balsa. De repente, escuchó una respiración pesada, seguida del crujir amenazante de la nieve. Cautamente, echó un vistazo por debajo de la balsa y pudo ver un poco del exterior. Ahí estaba, claro y visible, un gigantesco oso polar a solo unos metros de distancia, brillando de cabeza a pies después de haber nadado de un témpano a otro. El corazón de Sergei se le fue a los pies. De repente, sus dedos parecían estar ardiendo, listos para la lucha. Parecía absurdo. Una oleada de adrenalina lo invadió y hizo todo lo posible para no caer en pánico. Sergei se escondió debajo de la balsa, esperando que el oso polar lo encontrara poco interesante. Pero ocurrió lo contrario. El enorme animal se acercó con ese caminar típico de un depredador. El oso se acercó tanto a Sergei que pudo ver las grietas en sus almohadillas negras. En ese momento, Sergei pensó que seguramente moriría, pero el experimentado piloto preferiría caer luchando y gritando. Sergei saltó de la balsa, agitando sus brazos frenéticamente, y se lanzó contra el animal. Gritó con tanta ferocidad que apenas reconoció su propia voz. A veces, el valor rinde frutos. El oso se asustó ante Sergei y se alejó a paso ligero. Sergei ahuyentó al animal hasta el borde del témpano, lo que hizo que el oso saltara con destreza a otro témpano cercano. El oso lanzó a Sergei una mirada desde sus ojos negros y brillantes antes de desaparecer de nuevo en el misterioso Ártico. Desafortunadamente, no sería la última vez que Sergei se encontraría con estos animales. Más tarde ese día, un helicóptero surcó el hielo. Sin embargo, Sergei estimó que estaba al menos a varios kilómetros de distancia, oculto en una densa capa de niebla. Se resistió a disparar su última bengala, pensando que de todos modos no sería visible. Apretó los dientes mientras el sonido del rescate se desvanecía. Otro oso se acercó. Sergei recurrió a la táctica anterior y funcionó. Pero estaba agotado por el frío y la falta de comida y agua. El día se transformó en tarde. Sergei encontró un hueco en el hielo y colocó su balsa sobre él, creando así una especie de cama de agua. Cerró los ojos y pensó en su familia, su esposa Jane y sus hijos, y comenzó a adormecerse. El crujido familiar de la nieve despertó los sentidos de Sergei. Un tercer oso se acercó, olfateando el aire tratando de entender el aroma de Sergei. A medida que se acercaba, Sergei reaccionó como lo había hecho antes. Saltó, agitó los brazos frenéticamente y gritó. El animal volvió a ser ahuyentado. Sin embargo, en ese momento, Sergei consideró terminar con su vida. No creía poder repeler a otro oso y tampoco tenía la energía para hacerlo. Sergei cayó en un sueño profundo.
Al caer la noche, temblaba desesperadamente sobre el témpano de hielo. De repente, escuchó otro helicóptero. Esta vez estaba más cerca. Con todas las fuerzas que aún le quedaban, tomó su última bengala y la disparó al cielo. El cielo estaba despejado. Ahora, el helicóptero podía ver al piloto ruso. Sergei no podía imaginar una imagen más hermosa. Gritó y agitó sus manos tan alto como pudo, y la suerte estaba de su lado, no había osos a la vista. Esta vez. Finalmente, Sergei fue rescatado. A diferencia de las historias de terror demasiado familiares del Ártico, su historia terminó con una nota más feliz. Sergei voló a Ottawa para resolver sus documentos, ya que había perdido sus pertenencias, incluido su pasaporte, en el accidente. Finalmente, regresó a Rusia, al cálido abrazo de su agradecida esposa e hijos. El caso de Sergei fue una rareza. Perderse en el Ártico suele terminar en tragedia. Gracias a la rápida acción de sus amigos, los rescatadores y el mismo Sergei, pudo seguir viviendo y contar la historia del día en que apenas escapó de su peor destino.